bueno, pues le preguntaron al presidente López Obrador sobre el tema Ayotzinapa y en particular una denuncia de la defensa de los militares involucrados en contra de Alejandro Encinas. Y dice López Obrador, si están yendo en contra de este subsecretario, quiere decir que estamos bien, quiere decir que vamos en el camino correcto, o sea, continúa defendiendo el trabajo de Encinas, porque ahora la defensa de los militares sostiene que supuestamente fabricó pruebas Encinas, que sería incapaz, ¿no? Quienes conocemos a Alejandro Encinas en su trayectoria como hombre de izquierda, pues sería incapaz de fabricar ahí unos textos de WhatsApp o lo que fuera. Pero bueno, es parte de la defensa de los militares. ¿Y qué dice el presidente? Nosotros confiamos en su trabajo y pues ni un paso atrás, ¿no? En la búsqueda de la verdad. Así es. Y bueno, sí, reitera su apoyo y su respaldo a Alejandro Encinas. Escuchamos. Ya ayer presentaron una denuncia a unos abogados en contra de Alejandro Encinas. Quiere decir que vamos bien, porque Alejandro tiene todo nuestro apoyo y no les gustó lo que se hizo en una primera etapa. Y a propósito del pasado, le preguntaron a López Obrador sobre la denuncia en contra de Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional. ¿Qué tanta información tiene? Bueno, dice la que se ha publicado, ¿no? La que se ha publicado y sí confirma que hay una, ¿no? Que hay una que es algo de lo que ha estado sosteniendo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Vamos a escuchar. Yo tengo poca información, sé de las denuncias, de una que fue aceptada, porque presentaron otras y se rechazaron. Pero no tengo información sobre el avance, si están en proceso de investigación. No tengo mayor información sobre eso. Sé que existe esa denuncia en La Haya, en la Corte Internacional. Nada más. Pues sí hay denuncia, no que no, porque Felipe Calderón escribió en Twitter y le respondió al secretario de Gobernación: está muy desorientado, secretario. No hay nada en contra mía, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en cualquier otro país. Bueno, ahí está lo de la Corte Penal Internacional. Y también le preguntaron a López Obrador sobre los presidenciables y que dice: me da mucho gusto que ahora se esté escribiendo que la gente va a apoyar a quien resulte ganador en la encuesta. O sea, que el proyecto es lo primordial, no las personas. Exacto. ¿No? Y que los pone en el mismo nivel, una tendencia como esta, que es lo que favorecería el presidente. Esto también con otro mensaje, ¿no? Que va relacionado, que es: a la gente no le gusta la estridencia, no le gusta las peleas, lo que les gusta es que bueno, haya propuesta, haya unidad y sobre todo que haya la defensa de un proyecto. Pero a la gente le gusta mucho el que haya respeto, el que no haya pleito, que haya madurez, que haya responsabilidad. Cuando hay estridencias, insultos, incluso ataques, aun cuando en apariencia no sean promovidos por uno de los aspirantes, la gente se da cuenta de todo, porque estoy viendo en redes una tendencia que dice: yo voy a votar por quien gane la encuesta. Se vota por un partido, se vota por un candidato o candidata y se vota por un proyecto. Lo que pasa es que algunos sí se encaprichan, ¿no? O sea, no es el quítate tú porque quiero yo, es el proyecto, lo fundamental. Estamos en una etapa de transformación y algunos no lo quieren entender así. Es: ya me toca. ¿Por qué? Pues porque sí, porque ya acompañé, ya recorrí con López Obrador. No, pues va a hacer lo que diga la gente. Así es, y bueno, esto se da en un contexto en el que pues hay una discusión intensa, hay un debate intenso al interior de Morena y también hay acusaciones cruzadas. Vamos a hablar más al ratito de esto, que ¿De ese fuego cruzado? se ha dado en el contexto pues, de denuncias de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Me dicen que tenemos que hacer una pausa rápidamente. Regresamos.
saber? La verdad, Miguel. Hay otra mujer. Una cosa llevó a la otra. ¿De verdad necesitas que te dé más explicaciones? ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? Ay, buena pregunta. El amor. La esperanza. El acero. No, una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la Consulta Infantil y Juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. INE. Ya estamos de regreso. Ya me iba a clavar luego en el tema del gobierno mexicano. Está conteniendo la inflación con los instrumentos que tiene a su alcance. Y claro, hay un poco más de inflación que en sexenios anteriores. ¿Por qué razón? Porque ellos no tuvieron una guerra en Ucrania, ¿verdad? No hubo una situación internacional como la que estamos padeciendo. Pero si nos comparamos en este momento con otros países mucho más poderosos, pues México lo está haciendo bastante bien. Y hay claridad respecto, por ejemplo, al subsidio a los energéticos, que está conteniendo muchísimo el alza en otros precios, ¿no? de los básicos. Y ahí tenemos cómo está la cosa. La comparación, ¿no? Entre septiembre y octubre hay una disminución de 8.76, que estábamos en el global, ahora estamos en 8.4. Es poquito, pero es bendito, dice el presidente, y sobre todo se da esta reducción al nivel justamente de los energéticos, en donde se da también este subsidio del que hablas como una de las principales políticas que están teniendo, además de lo que se está haciendo en alimentos. Hay que decir que en alimentos no hay un incremento de la inflación, se mantiene en 4.2%. Y resto de los componentes se mantiene también. Fundamentalmente, esta reducción se recarga por el momento en el tema energético. Vamos a ver en comparación con el resto del mundo, ¿no? Esto que decías, Jorge Armando. Tenemos un 8.4% en México de inflación, un 8.2% en Estados Unidos, todavía con más problema en el tema energético. Ellos tienen 1.4 contra 0.3 que nosotros tenemos en inflación en energéticos. Pero en Estados Unidos tienen 1.6 en alimentos contra un 4.2. Y ya no digamos en la eurozona, en donde el conjunto, digamos el global de inflación está en 10.7%, en donde la parte de energéticos está en 4.5%, en 2.7% alimentos, 3.5% el resto de los componentes. El tema del gas allá en Europa pues es un asunto fundamental, ¿no? Motivo de discordia. Y en ese sentido dice el presidente que va a continuar el gobierno mexicano con las medidas necesarias, entre otras cosas, buscando que haya libre importación, ¿no?, de ciertos alimentos y que podamos también traer, por ejemplo, carne de Argentina. Aunque esto pasa por una serie de distorsiones en el mercado, ya nos dimos cuenta que cuando algunos dicen yo defiendo el libre mercado, no necesariamente. En ocasiones defienden cotos de poder, oligopolios o monopolios de plano. Entonces es un juego muy perverso, dice el presidente, pues aquí sí que aplique un poco más la ley de la oferta y la demanda y que privilegiemos sobre todo la alimentación básica de México. Vamos a beneficiar a los consumidores, no a quienes están en medio, ¿no? A los intermediarios, que suelen ser bastante ventajosos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Vamos a mantener la canasta y vamos a la apertura de alimentos que se puedan conseguir a mejor precio, es decir, quitar aranceles. Es el resultado de una política equivocada de abandono al campo, que ahora lo estamos padeciendo. ¿Se acuerdan que decían tenemos que ir a la autosuficiencia alimentaria, producir en México lo que consumimos? Esa es la estrategia más adecuada, pero ya vamos a entregar fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país, 2 millones de productores.
Importante esto que dice al final porque junto con esta apertura de la que hablabas, Jorge Armando, la otra parte en donde se está centrando la política para enfrentar la inflación en general, pues tiene que ver con la autosuficiencia alimentaria. ¿Y de qué manera se está haciendo frente a esto? Pues a través de la repartición de fertilizantes a nivel de los pequeños productores. Ahora anuncian que en todo el país. Y a propósito de este tema, se le preguntó también al presidente sobre si estos fertilizantes eran orgánicos, no eran orgánicos. Esta otra parte que tiene que ver con la calidad de los alimentos que consumimos en función de cómo son cultivados. Y el presidente habló de una manera muy franca sobre pues, el proceso en el que se encuentra el mundo, no nada más México, en esta disyuntiva entre que se tiene que garantizar la cobertura de una demanda de alimentos y se tiene que hacer en medio de una circunstancia en donde ganó muchísimo terreno el uso de, por ejemplo, transgénicos o de glifosato. Hay una política nacional de limitar, por ejemplo, el glifosato, eso ya lo hemos visto en otras ocasiones, y se está avanzando en eso, pero también dice el presidente hay que reconocer que es un proceso que no se puede de tajo cortar el uso del glifosato o el uso en otros casos de transgénicos y sin embargo, tampoco se tiene que claudicar. Tenemos que seguir avanzando en este tema porque efectivamente también afecta a la salud. Y se tiene que ir avanzando en la elaboración de fertilizantes y sustancias no tóxicas para enfrentar plagas. El glifosato yo creo que es un buen modelo de cómo se limita el uso. No es un asunto sencillo, porque también lo están haciendo en otros países y les lleva tiempo y son pocos los avances, pero hay que hacerlo, no resignarse. Y bueno, también el presidente habló de lo que sucede en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Jorge Arganis deja esta dependencia, hay que decir, si mal no estoy enterado, debe ser el más grande del gabinete, sí. Jorge Arganis. Y tiene problemas de salud que dice López Obrador, bueno, le vamos a dar una nueva encomienda aquí en la Ciudad de México, pero Jorge Nuño, quien estaba como encargado de despacho y formalmente sigue siendo subsecretario, va a asumir las riendas de esta secretaría. Nuño ya venía resolviendo los asuntos más importantes, ¿no? Lo hemos comentado, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con la parte carretera, pues es el responsable de que se ejecuten los proyectos en tiempo y forma. Entonces, estuvo en la mañanera recientemente. Estuvo en la mañanera y explicó López Obrador este relevo de Arganis, a quien pues le sigue deseando que continúe de forma favorable en su enfermedad, es decir, que se componga, pero ya no puede ser secretario. De una vez les comento que va a hacerse cargo de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Obras Jorge Nuño. Él va a ser el próximo secretario. El ingeniero Arganis, poco a poco, y no queremos que se quede inactivo, va a ser asesor en presidencia y va a hacerse cargo de la reconstrucción del centro SCOP aquí en la Ciudad de México. Ahí el edificio del SCOP que estuvo, que sufrió muchas afectaciones en los dos grandes temblores, bueno, en el temblor de 1985 y en el temblor de 2017, pero es un gran edificio. Mira, ahí tenemos las fotografías, cómo estaba con estos grandes murales. Este edificio, pues que es obra del arquitecto Carlos Lazo y que después de eso, tenemos el después, el cómo está ahora. Sí, mira, ahí lo tenemos. Pues sí está ahí afectadón. Y entonces ahora, pues, parte de las labores de Jorge Arganis será, pues, contribuir a la reconstrucción de este edificio histórico. Pero bueno, al final del día, la dependencia sigue trabajando, ¿no? Como Así hasta es. ahora, no hay un cambio que tenga que ver con una nueva política pública en la materia. Así que vámonos al kiosco, vamos a revisar también lo que sucede en Estados Unidos.